Ustedes me dicen si la ven ahorita. Sí se ve, doctor. Ya se ve. El objetivo sobre todo es ver un electro. Ya vimos el normal. Ahora vamos a ver un electro que tenga un infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Vamos a ver un electro normal para que ya lo voy a ver. Ahorita que aparezca les digo. ¿Sí se ve el electro normal? Sí, doctor. Bueno. Después de haber medido, sacado el eje eléctrico, vemos B1 que está normal, R pequeña S profunda. Vemos que la R va aumentando y esa es la morfología normal. La S, excepto B2 que es más profunda, sigue la S en B3, B4 va disminuyendo. Y fíjense cómo está la derivación de 1. Vemos que hay una línea, si lo trazamos de aquí a acá, ese es el segmento ST, exactamente es la línea basal, está aquí. Igual, el segmento ST está igual que el segmento PR, o sea, este pedacito de acá. No hay elevación, ¿sí? Ni depresión. Fíjense cómo está. Y si hay alguna Q, excepto en ABR, la Q profunda es normal. Pero en las demás derivaciones puede haber una Q pequeñita en alguna derivación, sobre todo cuando hay hipertrofias y aún normal, pero es pequeñita y por lo tanto no es necrosis. A ver, recordar, D1 y ABL es cara lateral alta. D2, D3 y ABF es cara inferior. A ver, D1 y ABL, ¿qué cosa es? ¿Qué cara del corazón ve? Anterior alta. Lateral alta. D2, D3 y ABF. Cara Cara inferior. inferior. Entonces seguimos. A ver qué pasó. Cara inferior. Entonces decimos D1 y a ver el lateral alta. Entonces el electro, cuando veo cardiopatía isquémica, sí lo tengo que ver. D1 y ABL. ¿Por qué D1? Porque es la primera derivación. ¿Y por qué ABL? Porque hay una relación en la cara lateral alta. D2, D3 y ABF. Cara inferior. B1 y B2, septal. B3 y B4, anteroseptal. De B1 a B3 o B4, anteroseptal. B1, septal. B2 y B3, anterior. B5 y B6, lateral. A ver, D1 y ABL, ¿qué cara es? Lateral alta. D2, D3 y ABF, Cara inferior. que habitualmente es irrigada porque la coronaria derecha en el 90% de los casos y la lateral, ¿por quién es irrigada? ¿Qué inerva? ¿Qué arteria irriga la cara lateral? ¿La circunfleja? Circunfleja. B1 y B2, ¿qué cara es? Septal. B3 y B4, anterior. B1 a B3 o B4 es anteroseptal. B5 y B6, lateral baja. D1 y ABL,
Lateral alta, cara inferior, septal anterior y lateral baja. Quiere decir que D1, A, B, L, B5 y B6 es lateral. Sabiendo esto y sabiendo que normalmente no hay elevación ni depresión del segmento ST, ¿sí? Y que las Q solo pueden ser normal, es normal en ABR que sea una Q profunda. En otras elevaciones puede haber una Q pequeñita, sí, pero no significa necrosis. No hay elevación ni depresión del segmento ST, ¿correcto? La línea basal, ¿cuál es? De un segmento PR al otro, trazamos una línea y esa es nuestra línea basal. Si entendimos esos dos conceptos, es fácil. Objetivo ahorita es ver en el electrocardiograma cuando hay un infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Todos sabemos que el electro se ve primero datos clínicos, entonces tenemos que hablar de datos clínicos. Cuando un paciente llega, a esto lo vamos a repetir cuando veamos cardiopatía isquémica. Pero el electro no puedo ver un electro si no sé qué cuadro clínico tiene. Por eso es que siempre lo revisamos. Entonces es un paciente que lo habitual es que tenga factores de riesgo cardiovascular. Diabetes, hipertensión, tabaquismo, colesterol alto e inactividad física. Son los factores de riesgo mayores. Puede tener uno o tener varios. Entre más factores de riesgo tiene, más posibilidad de tener ateroesclerosis. Y por lo tanto, más posibilidad de infarto del miocardio. Pero también más posibilidad de tener enfermedad, un evento vascular cerebral agudo, que se le tape una arteria, tanto a nivel del cerebro como a nivel cardíaco. Cuando un paciente llega con nosotros a urgencias con dolor retroesternal, fíjense bien, opresivo, de intensidad moderada o severa, o acompañado de sí o no de manifestaciones adrenérgicas o vagales. Nuestro primer diagnóstico es clínico porque solo lo estamos interrogando. Y digo que tiene un síndrome coronario agudo. Si me llega con dolor retroesternal y no es opresivo, eso no se llama síndrome coronario agudo, es cuando tiene dolor retroesternal opresivo, ¿entendido? Si llega una mujer de 40 años diabética que tiene dolor retroesternal punzante y que le duele a la digitopresión en área precordial, eso no se llama síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo tiene que tener las características de dolor opresivo. Desde que llega, tengo que empezar a interrogar. A los 10 minutos máximo, debo de tener un electrocardiograma. Fíjense bien cómo está abreviado el electrocardiograma, no está con K. La literatura mexicana lo abrevia con C. En inglés se abrevia con C. Y en Europa sí lo ponen con K. Si ustedes son europeos, pónganle K. Yo lo abrevio con C. Yo no he dicho que esté mal con K. Pero en español es con C. 10 minutos le tomo un electrocardiograma y voy a ver si está elevado el segmento ST o no está elevado. Si está elevado, hago el diagnóstico de síndrome coronario agudo del tipo del infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Significa que toda la arteria, ese ateroma inestable se rompió y tapó toda la arteria, la luz de una arteria coronaria.
llega con dolor retroesternal opresivo, pero le tomó el electro y no hay elevación del segmento ST, o está normal. Dos posibilidades: infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST o angina inestable. Esto es cierto siempre y cuando mi paciente tenga una evolución de más de 1 hora de dolor. Porque en la primera fase, de los primeros minutos de un infarto, el electro puede ser normal. Si tiene más de 1 hora, lo más probable es que ya esté elevado si tiene un infarto con elevación del segmento ST. Y entonces, después tomo enzimas cardíacas. Si salen normales, diagnostico angina inestable. Y si salen altas, digo infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Entonces, en cuenta, el electrocardiograma nos sirve para hacer diagnóstico de infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Infarto sin elevación del segmento ST. Tengo que tener enzimas cardíacas y algunas otras alteraciones. ¿Se entendió que el síndrome coronario agudo? ¿Dolor retroesternal de qué tipo? Opresivo. 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 Y habitualmente el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular. Ocasionalmente no tiene. El hecho de que no tenga factores de riesgo cardiovascular no quiere decir que no puede tener un infarto. Bien. Entonces lo que acabamos de decir nosotros, llega con dolor aquí y acá, dolor retroesternal opresivo o solo dolor en el cuello opresivo. Manifestaciones adrenérgicas esofagales, síndrome coronario agudo. Fíjense que estoy donde está la flechita, no estoy tomando el primero, ¿sí? A los 10 minutos le tomo electrocardiograma y tengo elevación del segmento ST. ¿Qué diagnóstico hice? Infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Significa que toda la arteria se tapó. El electro no está elevado, pero puede estar deprimido. Le tomo enzimas cardíacas y si están elevadas, hago el diagnóstico de un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Y la alteración más común del infarto del miocardio sin elevación del segmento ST es depresión del segmento ST. Eso que están viendo hacia abajo. Algunos le llaman infradesnivel. Nosotros la vamos a llamar elevación y depresión del segmento ST. Y las enzimas están normales y el electro normal puede ser una angina inestable. Me llega un paciente con dolor retroesternal, no opresivo, es decir, punzante, quemante. Y a la digitopresión le duele el pecho y el electro es normal. Es de origen no cardíaco. Lo más común que sea una osteocondritis. En cardiología siempre se prefiere dolor torácico con factores de riesgo cardiovascular, tomar troponinas. Y obviamente va a estar negativa. Ya llegamos a la primera división en relación al electrocardiograma e infarto del miocardio. Hay dos tipos de infarto. Uno, con elevación del segmento ST, que el diagnóstico nos los hace el electrocardiograma y obviamente la clínica. Y el de sin elevación del segmento ST, el electro en la mayoría de los casos, no nos diagnostica un infarto. Tenemos que tener troponinas I elevadas en forma progresiva. Pero la alteración electrocardiográfica más frecuente de los infartos sin elevación del segmento ST es como está aquí, depresión del segmento ST. Entendido esto, seguimos. La coronaria derecha nos da origen a la descendente posterior.
Los infartos inferiores, ¿qué arteria se tapa? La coronaria derecha. Coronaria derecha. Después tenemos, y en el electro de 2, de 3 y ABF. En el electro aquí tenemos el tronco descendente anterior, que nos da origen a su oclusión a los infartos anteriores. Y la circunfleja que irriga la cara. Lateral. Lateral, y en el electro se ve en D1, ¿qué más? ABL en B5. B5 y B6. B6. Puede ser solo lateral alto, sí, lateral bajo, sí, pero solo lateral de 1 ABL, B5 y B6. En cambio, cuando se tapa la descendente anterior, va a estar en B1, B2, o B3 o B4, o B1, B2, B3 y B4. Obviamente nos va a hablar que el tronco está, que aquí, que la parte proximal de la descendente anterior está tapada. Si se tapa en el tronco, va a ser un anterior extenso, y o también le llaman anterior extenso o anterolateral, quiere decir afecta a toda la cara anterior y lateral. Entendido eso, entonces la coronaria derecha, dijimos ya en anatomía, ¿verdad? Por lo tanto, nos vamos a ir rápido. Descendente posterior, coronaria derecha, D2, D3 y ABF. Los infartos inferiores, ¿a dónde pueden extenderse? A la cara superior y al ventrículo derecho, obviamente porque está circulación derecha. Descendente anterior, circunfleja, una oclusión en la coronaria derecha proximal, otra descendente anterior. La imagen de la araña, coronaria derecha, coronaria izquierda, descendente anterior. Aquí está la cruz del corazón. Alguien que llegó tarde, bueno, vamos a dejarlo entrar. Seguimos. Hasta ahorita no hemos visto electro, fíjense. No vamos a ver el electro. Primero vamos a ver, decimos que las alteraciones electrocardiográficas de cardiopatía isquémica son 3. Necrosis, lesión o isquemia. Vamos a ver primero por qué empezamos con necrosis. Porque en el electrocardiograma el QRS, la primera onda es Q. Por eso no vamos a decir isquemia, lesión o necrosis, no, es necrosis. Viene un orden en el electro. Una necrosis, entendiendo necrosis, es cuando se tapa, a ver, cuando se tapa una arteria coronaria, se inicia un proceso de necrosis, lesión o isquemia. Y a medida que van pasando las horas, la necrosis de toda la zona dependiente de esa arteria se necrosa. ¿Cuánto tarda en necrosarse? 12 horas. La lesión aparece en los primeros minutos y después de 12 o 24 horas aparece la T negativa, la isquemia en el electro. Pero desde el punto de vista electrofisiológico, a nivel eléctrico, las 3 alteraciones están desde el inicio. Fíjense, la necrosis se inicia cuando se tapa la arteria coronaria, pero se establece o va creciendo esta zona de necrosis y se extiende hasta 12 horas después de esa necrosis. Después de 12 horas, toda esa zona dependiente de esa arteria ya se necrosó. En eso se basa lo que hablamos siempre que decimos el tiempo es miocardio. Si yo destapo la arteria antes de 12 horas, de preferencia entre las primeras 4 a 6 horas, evito que lo que no se ha necrosado se necrose. El tiempo es miocardio. Si la destapo, después que se tapó, entre más pronto la destape, menos necrosis. La detengo. ¿Por qué? Porque la arteria se permeabiliza.
La lesión y la isquemia pues van avanzando. Pero si la destapo se recupera más rápido. En el electrocardiograma, la Q representa la necrosis. Pero para que sea necrosis debe de durar el 25% de la R. Quiere decir que en su profundidad mínimo debe estar el 25 de la R y su duración 4 milímetros. Un ejemplo, si encuentra Q en la cara inferior, Q nada más, no hay elevado el segmento ST, es una necrosis, quiere decir que tuvo un infarto. ¿Cuánto? Pues más de 24 horas, 12, 24 horas, o días, o semanas, o años. Por eso a veces la necrosis llamamos cicatriz cuando tiene mucho tiempo y no hay elevación del segmento ST. La Q pequeñita solo es necrosis cuando se acompaña de elevación del segmento ST. A ver, la Q que representa en el electro, mayúscula. Necrosis. Necrosis. Pero recordar que el ABR tiene una Q normal. Y el D3 en el electro solo puede tener una Q, sí. ¿Es normal? Sí. Si no tiene, no se acompaña de otras derivaciones. Entonces, la Q, cuando es el 25 de la R, y cuando menos 1 milímetro, un poquito menos de 1 milímetro de ancho, decimos que es una necrosis, pero ya bien establecida, una Q profunda, etc. ¿Cuánto tiempo tiene ese infarto? Más de 12 horas, habitualmente varios días, que pueden ser años o meses. La lesión se llama lesión subepicárdica, la elevación del segmento ST. Aquí lo estamos viendo, la elevación del segmento ST se llama lesión subepicárdica. Fíjense, esta Q no es muy profunda. En necrosis sí, porque se acompaña de elevación del segmento ST. Eso es lo que llamamos elevación del segmento ST. En muchos libros le llaman supradesnivel del segmento ST. Para nuestro propósito se va a llamar elevación del segmento ST. Pero si ustedes leen supradesnivel, a esto se refiere. Pero para nosotros va a ser elevación del segmento ST. Tiene necrosis, sí, porque se acompaña de lesión. La onda T negativa de ramas simétricas se llama isquemia subepicárdica. La isquemia subepicárdica es la onda T negativa de rama simétrica. Un ejemplo aquí, fíjense bien. Hay una Q, sí, hay necrosis. ¿Está bien establecida? Sí. Pero fíjense bien, hay poca elevación del segmento ST, lesión subepicárdica. Y hay una T negativa de rama simétrica, hay necrosis, lesión o isquemia. ¿Pero qué predomina? La necrosis, la elevación es muy poquito y la T está negativa. Quiere decir que este infarto ya tiene más de 12 horas, sobre todo puede tener más de 24 horas, días, etc. Ya vimos las tres ondas, entonces, isquemia subepicárdica, onda T negativa de ramas simétricas. Estas tres alteraciones, necrosis, elevación del segmento ST, lesión subepicárdica y onda T negativa, isquemia subepicárdica, pueden presentarse solas o combinadas. Quiere decir, como en este caso, solo puedo tener isquemia subepicárdica solita. Puede ser que yo encuentre solo lesión subepicárdica e isquemia subepicárdica. O puedo encontrar solo lesión sin onda T. Puedo tener Q que se acompaña de lesión e isquemia. O puedo tener una Q sin necrosis, lesión o isquemia. Esas son las combinaciones. Antes de que me pregunten, bueno, y si yo ya vi que la elevación del segmento ST se llama lesión subepicárdica, ¿cuál es la lesión subendocárdica? La depresión del segmento ST.
la elevación, la onda T de ramas simétricas acuminadas, ¿será isquemia subendocárdica? En el contexto de cardiopatía isquémica, sí. En el contexto de un paciente que tenga problema renal, se trata de un problema de hipercalemia. Fíjense bien qué paciente tenemos, cómo lo vamos a interpretar. ¿Ya entendimos la necrosis, lesión o isquemia, sí o no? Necrosis, onda. Q. Oh. Es una necrosis, una cicatriz de más de 12 horas de evolución, cuando debe tener una profundidad cuando menos 25 de la R si existe, porque a veces nada más un QS quiere decir que es onda Q. Y habitualmente si se acompaña de lesión está muy chiquita, ahorita lo vamos a ver. Si es una Q pequeña, ¿será necrosis? Solo si hay elevación del segmento ST, si no, no. La T negativa se llama isquemia epicárdica, pero es T negativa de ramas simétricas. Necrosis, onda. Q. Lesión subepicárdica. Elevación del segmento ST. Y onda T negativa de ramas simétricas. Isquemia subepicárdica. Ustedes están viendo esa diapositiva en verde o azul, ¿sí? Sí, doctor. Sí. Vamos a suponer que se acaba de tapar la arteria coronaria, ¿sí? Le dio un infarto a ese paciente. Mi paciente llega conmigo, tiene 20 minutos que inició con dolor retroesternal opresivo. Llega conmigo y le tomo un electrocardiograma. Y el electro puede ser normal. O puede tener una T acuminada. Nada más, no tiene más cosas. Y si no me pongo a observarlo en forma directa, puedo decir que está normal. Pero acuérdense, llegó por dolor precordial opresivo. Cuando mi paciente llega con pocos minutos de dolor precordial, es necesario tomar electrocardiograma cada 15-20 minutos, cuando menos uno de 3 a 4 electros seguidos. Claro que segundo yo veo elevación del segmento ST, ya hice el diagnóstico, ya es no necesario tomar los demás. Pero si no veo el segundo nada, a los 15-20 minutos otro, y si no, otro, y si no, en esos no hubo cambios, ya puedo estar tranquilo que no es un infarto que esté evolucionando. Esos cambios que se presentan se llaman cambios dinámicos, que vamos a ver ahorita. Entonces pasan unos minutos más. No se ha descrito exactamente cuándo, pero es en la primera hora habitualmente. Fíjense, no hay Q y empieza una lesión importante. ¿Cómo? De no haber elevación del segmento ST y estar normal, saltó a elevación del segmento ST. Pero también inicia la necrosis. Inicia la necrosis es Q. Fíjense bien, está pequeñita. ¿Será esta necrosis? Sí, porque hay elevación del segmento ST y no veo la onda T. La onda T negativa no la estoy viendo, pura elevación del segmento ST. Pasan las horas o los días, la Q se hace más profunda, el ST baja y aparece la T negativa. Esta T la vemos habitualmente más de 12 horas, habitualmente un día, 24 horas o más. Pasa el tiempo, la Q ya no avanza, hasta donde llegó, después de 12 horas ya no avanza más, y el SC se estabiliza. Quiere decir, desaparece la lesión y solo sigue la isquemia. Pasa el tiempo y la cicatriz. De aquí para acá le vamos a llamar cicatriz o necrosis, es lo mismito. El ST y la T puede recuperarse, pero la T es una cicatriz que permanece toda la vida. Otro ejemplo, fíjense, en las primeras horas puede ser normal, cuidado con la que está simétrica, acuminada, fase hiperaguda.
Y después empieza a elevar el segmento ST. Hay varios patrones, pero se va elevando. Otro patrón, aparece la Q. El ST empieza a bajar. La Q ya no se profundiza más, días a horas, desaparece la T y desaparece la elevación del segmento ST y aparece la T, se recupera, la isquemia se recupera. Q, necrosis, elevación, lesión subepicárdica, la T negativa, isquemia subepicárdica. La fase hiperaguda, es decir, los primeros minutos, la T puede estar acuminada, que se llama isquemia subendocárdica, que hay que tener mucho cuidado y siempre interpretarlo en el contexto del paciente. ¿Entendido lo demás o no? Sí, doctor, entendido. ¿Cuánto tiempo desde que se inicia un infarto se establece ya la necrosis? La necrosis está bien establecida. De 12 a 24 A horas. las 12 horas. No, 12 horas, doc. En las primeras 12 horas el tiempo es miocardio. Obviamente, si me llega a las 12 horas, aunque destape la arteria, ¿qué voy a salvar? Nada. Por eso cuando tenemos un paciente nosotros que me dice, doctor, tengo un dolor en el pecho. Y lo que hay que hacer, aunque no tenga las características de lo que ustedes quieran, decirle que vaya lo más pronto al hospital, que le tomen un electro, para ver si es un infarto o no. Obviamente se me dice dolor retroesternal opresivo, diabético, hipertenso, fuma y colesterol alto, uno o más de estos factores, más dolor retroesternal opresivo, hay que aconsejar al paciente que vaya inmediatamente al hospital, no importa la hora que sea. Son las 8 de la noche, pues mañana vaya, ya perdió miocardio, el tiempo es miocardio. Si a ustedes llegan a preguntar, tengo dolor retroesternal opresivo, no detengan a ese paciente, mándelo al hospital más cercano, donde cuando menos haya algún trombolítico para poder destapar la arteria. Si va 12 horas después, le van a dar tratamiento, pero ya la necrosis está bien establecida y ya no se puede salvar miocardio. Y es un error a veces, es que es muy tarde, son las 10 de la noche, pues vaya mañana temprano. No, vaya cuando, ya. Porque también puede haber arritmias cardíacas en ese tiempo y se puede fallecer. Bueno, fíjense, ahora vamos a ver algunos electros. Son poquitos, son 4 nada más. Ustedes ven aquí, por cada D1 y ABL no veo nada, no hay necrosis, lesión o isquemia, D2, D3 y ABF. Pequeña Q el D3, pero no es necrosis porque no está elevado el segmento ST. Aquí hay discreto depresión del segmento ST, pero ¿qué veo en B1? ¿Cómo se llama esta onda que estoy viendo aquí? Onda Q, ¿verdad? ¿Sí la ven bien profunda, sí o no? Q. Sí. Otra Q. QS se llama este porque no tiene R. QS, nada más acá. Esto es necrosis, sí. Está elevado el segmento ST, pero muy poquito, 0.2, 0.3 milivoltios, fíjense bien. La onda T está negativa, sí. Sí. Sí y sí. La isquemia subepicardia, entonces esta es necrosis, lesión subepicárdica, isquemia subepicárdica. Si yo veo este electrodo, seguramente este paciente ya tiene más de 12 horas. Y por lo tanto, ya no es candidato a reperfundir urgentemente la arteria. Ya todo lo que se iba a necrosar se necrosó. Aquí es lo clásico, necrosis, lesión o isquemia. Vean este electro, veo D1. Hay una pequeña Q, está elevado el segmento ST. Muy pequeñita la Q, gran elevación del segmento ST. Ya vieron que la Q no está profunda y hay elevación del segmento ST. En D2, D3 y ABF hay una imagen recíproca, hay una depresión del segmento ST.
¿Dónde está el infarto? Hasta donde vamos, lateral alto. Después vemos una Q, pero hay gran elevación del segmento ST, ¿sí? Y la Q pequeñita. ¿Ven la T negativa? ¿No? Piensa acá, hasta acá. ¿Dónde está el infarto? D1, BL, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Esto es un infarto que llamamos anterior extenso. O hay algunos que llaman anterolateral. Otro ejemplo, fíjense. Elevación del segmento ST por caras. El electro siempre se ve de 1 y ABL, elevación, no hay Q. Depresión en la cara inferior, que es la imagen recíproca, igual que acá. Depresión. Imagen recíproca. Vean la Q. Q. Q, sí. Aquí no hay Q. Elevación importante, sí. La T negativa no la vemos. La T negativa es esta, acuérdense bien. Esta es T negativa. Aquí no está negativo. ¿Dónde está el infarto? B1, B2, B3, B4, B5 y B6 de 1 y ABL, anterior extenso o anterolateral. Anterior extenso o anterolateral. Ahora vean, D1 y AB, hay depresión, segmento ST, CST, imagen recíproca o en espejo. ¿Dónde está elevado? Fíjense que no hay Q en D2, pero sí hay lesión epicárdica, pero no se ve la T negativa. Pequeña Q. Esta será infarto, sí, porque será necrosis, sí, porque se acompaña de gran elevación del segmento ST y la T no está negativa. D2, D3 y ABF. Es un infarto del miocardio con elevación del segmento ST en cara. ¿Qué cara es? Inferior. Inferior. Fíjense que la Q es muy pequeñita. Quiere decir que ese paciente tiene muy poco tiempo de evolución. En este caso, en los 3 últimos que he presentado, el tiempo es miocardio. Debe ir al hospital cuando ya. Llega al hospital 10 minutos desde que llega aquí a tomar el electro. Y desde que tengo el electro con elevación del segmento ST, tengo que pensar cómo voy a destapar esta arteria coronaria. No un fibrinolítico, que eso veremos después. En este caso, hay depresión del segmento ST acá. ¿Sí? Puede ser imagen recíproca o ver si se extendió a ventrículo, a la cara posterior. Los infartos inferiores del 10 al 50% pueden extenderse a la cara posterior o al ventrículo derecho. Como ven, esas son las alteraciones electrocardiográficas clásicas de infarto del miocardio. Hay otras imágenes no clásicas que después que termine ya el curso, que vemos toda la patología, pues la mencionaremos por curiosidad. Pero esos son los infartos más menos comunes que vemos en la vida diaria. Yo creo que menos del 10% tienen imágenes menos común, pero si tomamos electroseriados, llegaremos a lo mismo que estamos viendo ahorita. Preguntas o comentarios sobre, por eso digo necrosis, lesión o isquemia. Primero veo D1 y ABL, después D2, D3 y ABF, cara inferior, B1, B2, si se extiende a B3, B4, B5, B6, necrosis, buscando qué, necrosis, lesión o isquemia. El próximo lunes vamos a empezar con insuficiencia cardíaca. Con esto terminamos estudios de gabinete que le llamamos. ¿Preguntas o comentarios sobre lo que hemos visto hoy? Nos veremos el próximo lunes. Ah, no, no, ¿verdad? Hasta el martes. Hasta el ¿no? martes, doctor. Sí. Afortunadamente, ¿verdad? Pues Bueno, sí, vamos ya a un descansar. descansito. Perfecto. Muy bien.
Que descansen, pórtense bien. Muchas gracias por la clase, doctor. Gracias.